Esta historia comienza con un chico tratando de huir desesperadamente. Por un descuido, termina tropezando contra una raíz y rueda varios metros por el suelo. Él maldice, porque gracias a esa caída no puede mover más la pierna. Él al alzar la mirada se entera que ya lo habían alcanzado, y maldice, porque todo este tiempo estuvo en sus palmas. Uno de ellos se burla de él. ¿Por qué debió haber tenido problemas para huir durante una hora, para que al final llegara hasta ellos? Y lo llama Príncipe Chion. Otro de los encapuchados dice que estuvo a punto de dormirse por esperar tanto. El prota se pregunta qué debería hacer, ya que no tiene ni fuerzas para escapar. El prota les pregunta por qué lo persiguen, si incluso renunció a inscribirse a la academia. Pregunta qué más quieren de él, y por qué están apuntando a su vida. Y el tipo le dice que él ya debe saber que eso no importa, y aunque no tenga talento para nada, debería saber que eso no es importante, y mientras tenga derecho al trono, esa es la única manera. Otro de ellos le pide que se rinda, incluso si tiene sangre campesina mezclada en él. ¿Cómo sigue siendo del linaje de esa persona? Él le dará una muerte indolora. El prota se molesta al escuchar eso, y piensa que como se atreven a deshonrar a su madre, y si igualmente va a morir, entonces peleará hasta el final. Él saca una daga de su ropa, y el encapuchado le pregunta si aprendió algo de artes marciales, pero se decepciona al ver que tiene una postura muy mala. El encapuchado piensa que esa será una cacería divertida, ya que el prota no piensa rendirse hasta el final. Él ordena que lo maten, y todos ellos atacan al prota al mismo tiempo. El prota lanza varios ataques al azar, y uno de los tipos, con un simple movimiento lo desarma. Él lo toma por el cuello, y le dice que ese es el final de su pequeña represalia. Pero mientras el tipo está distraído, el prota saca otra daga que tenía escondida atrás. Y aunque sus compañeros intentaron avisar al encapuchado, igual el prota lo termina acabando con un ataque en el cuello. Los demás se sorprenden, y el prota cae al suelo, y mientras sonríe, dice que él se lo merecía. Ellos no pueden creer que un simple niño sin técnica haya derrotado a uno de ellos, y se preguntan si acaso los movimientos al azar de antes fueron un acto para hacerlos bajar la guardia. Se las arregló para hacer un acto así en una situación como esa, y no saben lo que pasaría si hubiera dominado las artes marciales. Uno de ellos se lanza hacia él, y lo llama maldito mocoso. Él le da un rodillazo en la mandíbula, y el prota cae al suelo, mientras tohu sangre. El tipo le dice que ellos fueron fáciles con él, así que como se atreve a acabar con uno de los suyos. Él apuñala al prota en el estómago, y el prota grita del dolor. El tipo le pregunta cómo se siente tener un agujero en el estómago. El prota por dentro maldice, no puedo engañarlos dos veces. Está bien, igual mate a uno de ellos. El tipo empieza a golpear al prota, con el objetivo de hacerlo sentir aún más dolor. Otro de ellos al ver eso, piensa que ese no es su estilo. Pero dado que el prota acabó con uno de sus compañeros, supone que no hay otra manera. De repente un rayo de luz dorada va directo hacia el tipo que estaba golpeando al prota. Ocurre una explosión, y la mitad de su cuerpo se vuelve cenizas. Los demás tipos quedan sorprendidos al ver el poder de ese ataque. Alguien se acerca desde atrás, y uno de ellos les avisa que él se acerca desde atrás. El chico se posa frente a ellos con un aire de superioridad, mientras que es envolvido por energía de rayo. El encapuchado se pregunta quién es él, ya que nunca había visto una ropa así. El tipo mientras lo ataque, pregunta quién es. El chico misterioso da una leve sonrisa, y con un simple movimiento lo acaba. Los demás solo pueden ver cómo su líder fue acabado con un simple ataque. Ellos lo miran fijamente, y se sorprenden al ver que él desapareció en un segundo. ¿Es una habilidad de agilidad? No. Es más bien como si se estuviera volviendo invisible como el agua. El chico empieza a arrasar con ellos uno por uno. El tipo se pregunta por qué un maestro tan extraordinario está protegiendo a un mocoso, y piensa que igual él ya perdió mucha sangre, así que igual va a morir y su misión se va cumplido. Él intenta retirarse, y ya en el aire, cree que por fin escapará, pero desde atrás, una mano envuelta en energía de rayos se alza, y con un simple movimiento lo acaba. El prota sonríe feliz, y dice que eso lo tenía merecido, y ahora más tranquilos sus empiezan a cerrarse por toda la sangre que ha perdido. Pero desde atrás alguien lo llama, y se refiere a él como ancestro, y dice que parece estar de buen humor en su lecho de muerte. El prota se pregunta, ancestro, ¿quién es? ¿Qué clase de tonterías está soltando después de aparecer de repente?
Su vista empieza a volverse borroso y su cuerpo empieza a enfriarse. ¿Acaso voy a morir? El otro chico se queja porque ya lo han encontrado, y supone que no tiene otra opción. Iba a venir aquí antes y enseñarte cómo usar esto, pero creo que tendremos que improvisar. Él debía darse prisa porque él ya está a punto de morir. Le inyecta algo en el cuello, y dice que aunque él es el que se lo inyecta se está sintiendo nervioso. Él termina de inyectarlo, y lo llama ancestro. Le dice, por favor asegúrate de tener éxito y hacer que la vida de este descendiente sea más fácil. De acuerdo, él dice que esa nanomáquina es la última versión, así que le desea buena suerte aprendiendo a usarlo. Él desaparece en un instante, y el prota se pregunta qué fue eso. De repente una voz dentro de la cabeza del prota le dice su número de serie, y esa es la Sky Corporation, nanomáquina de 7ª generación, y ahora comenzará la activación. El prota se sorprende al escuchar esa voz en su cabeza. Nos cuentan que hace mucho tiempo, los combatientes de Yango aprendieron artes marciales para protegerse de los enemigos. Con el tiempo las artes marciales dejaron de usarse como método de autodefensa a ser una herramienta para matar enemigos. Se hizo más sofisticado y complejo, ya que las formas simples se convirtieron en una serie de movimientos y las técnicas de respiración representaron los fundamentos de la energía interna. Los artistas marciales transmitieron sus enseñanzas y herencias a las generaciones futuras, permitiendo que las artes marciales siguieran evolucionando, y las personas que dominaban las artes marciales eran más poderosos que los humanos normales, y pronto se les llamó gente de Murim. Los combatientes pretendían ser discípulos de los Murim, se reunían para formar clanes, y esos clanes se dividieron en las fuerzas de la justicia y las fuerzas del mal. Entre el estrecho equilibrio de esas dos fuerzas, había otro grupo que se dirigirá por una ruta totalmente diferente, buscando solo la fuerza, y a ese grupo el mundo los llamó el culto demoníaco. Esta es la historia de Cheon-Yeogun, el hijo ilegítimo de la familia más importante del culto demoníaco que tiene derecho al trono. El prota despierta y se levanta sorprendido. Se pregunta por qué aún sigue vivo. Si antes su estómago fue atravesado, ¿qué pasó? ¿Por qué me suda todo el cuerpo? El prota tous, y al mirar su brazo, nota que está lleno de puntos negros. Piensa que eso huele fatal. Además todo su cuerpo está pegajoso. Alguien le pregunta, ¿estás despierto, maestro? El prota se sorprende, y un poco alterado, pregunta, ¿quién? ¿Quién eres tú? No hay nadie a su alrededor así que no entiende quién le habla. La voz le pide que se calme, y el prota se pregunta, ¿acaso es telepatía? No, eso no, ya lo había escuchado antes, pero esto es diferente. Esto suena como si viniera directamente de mi cabeza. Es imposible, puede que venga de mi cabeza. La voz le dice que tiene razón, y el prota de nuevo le pregunta quién es. La voz le responde, me conecto y sirvo como un núcleo para apoyar el cerebro del maestro. Soy la 7ª generación de nanomáquinas de la corporación TAM Sky. El prota no entiende nada, y le grita ¿de qué estás hablando? ¿Quién eres y por qué me haces esto? La voz responde de nuevo que es la 7ª generación de nanomáquina, y el prota lo malinterpreta con Dios malvado. Se pregunta ¿acaso se trata del Dios maligno, el que el culto demoníaco adora? El prota se tira al suelo, y mientras está inclinado, le pregunta a la voz si en verdad es el Dios malvado. La voz tan solo se queda en silencio. Mientras tanto, afuera alguien le pedía a un doctor que lo acompañara. El doctor mientras camina al lado del tipo musculoso, pregunta si acaso eso fue un intento de asesinato, y el otro hombre me responde que sí, aunque han habido muchos intentos de asesinato recientemente. No pensó que los enviarían directamente allí. El doctor le dice que fue un milagro que el príncipe Chong pudiera salir con vida, y el tipo dice que cree que alguien ayudó al príncipe Cheon, pero no puede decir quién fue. El doctor pregunta si acaso no se puede adivinar hasta cierto punto basándose en las marcas. Él recuerda la escena tan aterradora que vio la noche anterior. En el frío suelo sin la parte superior, eran los cadáveres de los hombres del culto demoníaco. Entre ellos había uno que tenía la parte superior del cuerpo intacta, pero la daga que le había dado antes al príncipe yacía clavada en el cuello del sujeto. Justo entonces, escuche la respiración de alguien, que era el príncipe Cheon, pero el doctor le pregunta, no tenía heridas en su cuerpo. Él lo confirma, y su respiración era como si estuviera profundamente dormido. Sus ropas fueron rasgadas claramente por una espada, pero el cuerpo del príncipe estaba limpio de marcas. El doctor se pregunta quién podría haberlo ayudado, y no hay manera de que el líder de la secta se haya involucrado en una pelea así.
y esto se está poniendo interesante, y pide que lo lleve a la habitación del príncipe Chion. Mientras tanto adentro, el prota está inclinado en una posición de respeto. Le pregunta a la voz si él fue quien lo salvó. El prota se refiere a él como Dios. La voz le dice que él no lo salvó de los perseguidores. Sin embargo, si fue el responsable de activar el modo autocuración en su cuerpo moribundo. El prota pregunta, ¿a qué te refieres con el modo autocuración? El prota hace varias preguntas más, pero la voz le dice que le enviará directamente a su cerebro, y aclara que él no es el dios malvado al que él se refiere. La voz le pregunta al prota si desea aceptar el manual y la información básica sobre él. El prota acepta, y una descarga de información llega a su cerebro. Él comienza a vomitar, y la voz le dice que eso es natural cuando recibe la información por primera vez, pero no sentirá mareos ni náuseas a partir de la segunda vez. El prota se toma la cara, y dice que está mareado. Se pregunta qué está pasando. El prota llama a la nanomáquina, y ella responde, sí, maestro. El prota pregunta, ¿es cierto que hay miles de máquinas incrustadas en mi cuerpo? Y la voz le responde que eso es correcto, y más específicamente 6,482.040,000 han sido colocadas en su cuerpo. El prota suspira, y no sabe qué es eso. No era un humano ni tampoco un dios, y le pregunta a la nanomáquina si él puede salir de su cuerpo, y la nanomáquina le responde que él está programado para ser extraído del cuerpo en caso de que muera. Él, un poco decaído, piensa que sus hermanos están desesperados por matarlo, a él que no tiene ninguna fuerza, y ahora hay una nanomáquina no identificada en su cuerpo. Se pregunta por qué le ha pasado esto. Le intenta preguntar a la nanomáquina quién lo ha puesto dentro de él, pero desde afuera escucha como alguien lo llama. Él dice que el doctor está ahí. El prota se sorprende, y le pide a la nanomáquina que guarde silencio. Se dice por dentro, que si lo ven hablando con una voz dentro de su cabeza, entonces pensarán que está loco. La nanomáquina le dice que él puede leer sus pensamientos, y el prota le susurra que ya lo entendió, así que se calle. La nanomáquina pasa al modo silencio. Los dos hombres entran, y el tipo de pelo negro lo llama príncipe, y parece estar dormido, así que tenemos que mantenernos quietos. Él se da cuenta que él está despierto, y se lanza hacia el preocupado, pero se detiene en seco al sentir un olor repugnante. Él pregunta qué es ese olor, y el prota voltea la mirada un poco nervioso, y se dice que se olvidó de eso. El doctor lo mira con algo de curiosidad, y le pregunta si se habían visto antes. El prota le responde que sí, y cómo podría olvidar al médico que fue a verlo cuando su madre estaba enferma. El anciano le pide que le dé su mano para revisar su pulso, y al tomarla, abre los ojos sorprendido. Dice que eso es muy extraño, y el tipo de cabello negro, muy alterado. Le pregunta qué es lo que quiere decir, ¿le pasó algo malo al príncipe? El anciano le responde que no, y es al contrario, esa podría ser una oportunidad para el príncipe. El tipo le pregunta a qué se refiere, y el anciano le responde que todo su cuerpo ha sido limpiado de cualquier sustancia sucia y su flujo de energía ha sido activado, y se pregunta si acaso no tomó algún tipo de medicina especial. El prota le dice, perdón, no estoy seguro de lo que estás diciendo, y el anciano le dice que ahora tiene el cuerpo perfecto para entrenar artes marciales. El prota no sabe cómo reaccionar, y se pregunta si entonces esas manchas pegajosas de antes eran los residuos que salieron de su cuerpo. Él le pregunta a la nanomáquina si ella es la responsable de eso, y la nanomáquina le pregunta si quiere desactivar el modo silencio. El prota responde que sí. La nanomáquina le dice que las nanomáquinas que entraron en su cuerpo extrajeron todos los residuos de su cuerpo, y también han remodelado los vasos sanguíneos, las articulaciones y los músculos, para adaptarse mejor a la forma de su cuerpo. El prota, un poco dudoso, le pregunta de nuevo si está seguro de que no es un dios malvado. La nanomáquina le responde que no lo es. Nos explican que, aunque el culto demoníaco estaba compuesto por muchos clanes y familias, solo 6 entre ellos eran parte del clan principal. Estaban el clan oscuro, clan de la espada, clan de la primavera, clan de la cuchilla, clan del sonido, y por último el clan del veneno. El señor fue confinado a un matrimonio con una mujer de cada uno de los 6 clanes para dar un descendiente. Los descendientes que nacieron en cada clan fueron criados por sus respectivos clanes, y cuando alcanzaron una cierta edad, ellos fueron admitidos en la Academia Demoníaca. La Academia Demoníaca abría sus puertas cada 10 años,
y está encabezada por el experto principal magistrado, fue fundada para entrenar a los mejores guerreros de cada generación. Hubo un periodo de competencia usualmente intensa. Cada vez que varios príncipes se unían a la academia, era referente al periodo de guerra de los herederos por los magistrados. En el presente, el prota intenta hacerse el tonto, para poder ocultar el hecho de que tiene nanomáquinas en su cuerpo. La nanomáquina le dice al prota que no se preocupe, ya que la tecnología de esa era no será capaz de detectar su presencia. El anciano piensa que el prota seguro recibió ayuda de alguien, y le dice al otro tipo que por lo que ve el prota no tiene nada malo, así que le recetará un tónico que le ayudará a recuperar energías. Él le da las gracias, y le pregunta si ya se va, y lo verá de nuevo afuera. El anciano le dice que sí va a salir, pero él tiene que quedarse para vigilar al príncipe. Ya afuera, el anciano habla para sí mismo, dice que es realmente raro, y cómo puede una persona cambiar así. Hace mucho tiempo, estaba seguro de que sería expulsado de las filas con su cuerpo débil, además de no tener conocimiento en las artes marciales. Pero ahora, con el estado actual de su cuerpo, él probablemente podría aprender artes marciales mejor que cualquier otro príncipe. Es un hijo legítimo de nuestro Señor después de todo. ¿Acaso pretendió que no le importaba mientras se interesaba en secreto? Si el Señor lo ayudó en secreto, entonces no hay necesidad de admitirlo. Tan pronto como se abra la academia demoníaca será escandaloso. El prota suspira aliviado, y dice que no cree que él se haya dado cuenta. Y ahora que lo pienso, la razón por la que estoy vivo, es todo gracias al guardia Yang. Aunque las nanomáquinas me ayudaron, si Yang no hubiera llegado a tiempo. El prota está a punto de darle las gracias a Yang, pero él lo detiene en seco, y mientras tapa su nariz con un poco de asco, le dice que primero debería tomar un baño. El prota, mientras desprende un olor repugnante, dice que realmente debería. Un rato después, él ya está dándose un baño, y le pregunta a la nanomáquina cuánto puede curar su cuerpo, y él le responde que cualquier herida interna o externa causada por impacto externo puede curarse rápidamente. Sin embargo, pérdida de sangre o decapitación llevarán mucho más tiempo ya que requiere división de células. El prota pone una cara confundida, y le pregunta por qué sigue diciendo cosas complicadas, y piensa que debería estar bien si intenta probarlo. Él toma un cuchillo y hace un corte en su mano, pero rápidamente se arrepiente al sentir tanto dolor. La nanomáquina activa el modo autocuración, y en un instante cura su herida. El prota se sorprende, aunque lo acaba de ver es difícil de creer, pero ahora sé que funciona. Él pregunta si puede usar todas funciones de la información que recibió antes. La nanomáquina le dice que sí es capaz de usar todo lo mostrado en las instrucciones, y el prota dice que va a probarlo una vez que termine su baño. El prota al salir del baño, se da cuenta que sus músculos están mucho más grandes. Le pregunta a la nanomáquina si fue el responsable, y él le responde que sí, y tuvo que reestructurar todo su cuerpo. El prota intenta preguntar, pero antes de eso, llega una anciana que dice que fue para vestirlo. El prota acepta, y mientras lo visten, la nanomáquina le dice que es científicamente imposible crear algo de la nada, pero no es difícil reconstruir una parte del cuerpo existente. El prota no entiende nada, y al escucharlo, se siente como si todo lo que ha aprendido hasta ahora fuera inútil. El prota le dice a la nanomáquina que su nombre es demasiado largo así que lo llamará Nano, simplemente. Nano registra el nombre, y el prota le dice que no es divertido. El prota ahora está en su estudio, le pregunta a Nano qué debería hacer, y él le responde que solo debe agarrar un libro y hojear cada página. El prota le pregunta si es así de sencillo, y Nano le responde que sí. El prota, luego de pensarlo, escoge el libro sobre puntos de sangre que parece ser el mejor. El prota comienza a hojear el libro, mientras que Nano guarda la información. Él pasa las páginas a una gran velocidad, y Nano guarda exitosamente la información. Le pregunta al prota si desea guardarla en su cerebro, y el prota acepta. Luego de aceptarlo, recibe una corriente llena de información sobre el libro que acaba de leer. El proceso termina y el prota cae al suelo con ganas de vomitar, y Nano le dice que pronto se acostumbrará. El prota le pregunta si acaso se preocupa por él, y Nano le responde que tan solo está confirmando un hecho, y el prota lo llama imbécil sin consideración. El prota se pregunta qué debería de hacer ahora, y Nano le responde que puede usar el conocimiento adquirido, solo necesita pensar en ello para traerlo. El prota lo piensa y de inmediato recibe toda la información. Lo siento muchachos, pero yo no voy a escribir todo esto. El prota se impresiona por la información que recibió,
y se siente satisfecho con la facilidad con la que entendió todo el contenido. Y Nano le avisa que transmitió toda la información después de corregir los errores. Al prota eso le llama la atención, y se pregunta de errores. Y Nano le dice que basado en su programa, corrigió un error sobre la técnica. El prota se emociona al escuchar eso, porque así puede aprender más rápido que cualquiera. Él sonríe emocionado y piensa que los candidatos de los 6 clanes han dominado las técnicas de lucha desde que eran pequeños, e incluso después de verlos a ellos, él no pudo aprender ningún método. No hay muchos libros sobre artes marciales en su estudio, pero él escuchó que en la Academia Demoníaca hay muchos, y con su habilidad definitivamente será más fuerte que nadie en la academia. Esa será su meta desde ahora. Ahora nos encontramos en los aposentos del candidato a heredero, de la casa Bokmajón. El chico está regañando a un tipo, porque no pudo acabar con el prota. Pregunta si los demás hombres acabaron muertos. ¿Acaso eso tiene sentido? El tipo lo llama Príncipe Mukeum, y le dice que probablemente alguien lo ayudó en secreto. El príncipe se enoja, y le reclama por haber usado su nombre sin su permiso. El tipo un poco nervioso se disculpa, y el príncipe lo ignora y cambia de tema. Dice que, como pensó que el prota era un chico de sangre baja, sería fácil de matar, pero parece que tiene algo bajo la manga. Él piensa que incluso trató de deshacerse de ese guardia, pero alguien más lo ayudó. Podría ser mi padre. Él no quería ensuciarse las manos, pero parece que tendrá que acabar con él en la Academia Demoníaca. Recuerda suscribirte al canal y dar like. Si llegamos a más de 100 reacciones en este video, entonces saco la próxima parte de este manga.